Le pide tres cosas el apóstol Pablo estando en la cárcel. Llegaré a esta parte al final del servicio, pero quisiera enseñar el contexto primero. Esta carta de Segunda de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta es una carta no tan formal. Primera de Timoteo es una carta muy formal y mira, el siervo de Dios debe hacer esto, una carta muy formal. Pero Segunda de Timoteo es una carta un poquito más personal y aborda a Timoteo y le cuenta algunas cosas. Vayamos a Segunda de Timoteo 1:5 y esta semana comprendí esto de esta carta. Segunda de Timoteo 1:15, Pablo le dice a Timoteo, Segunda de Timoteo 1:15, nos dice la Biblia, ya sabes esto, le está diciendo Timoteo, ¿qué palabra usa ahí, hermanos? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo empieza dándole esta carta a Timoteo, estando preso en la cárcel, y le dice, mira, acuérdate que me desampararon aquellas personas de Asia. De hecho, si te acuerdas, ¿no? Se llamaba Figelo y Hermógenes, lo que me indica que aún Pablo recordaba a esas dos personas. Vayamos al capítulo 4, versículo 16, es la misma carta, pero fíjense cómo se repiten este tipo de conversaciones. Segunda de Timoteo 4:16 dice la Biblia, 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice ahí, hermanos? Si ves, hermanos, tal vez Pablo estaba un poco triste en la cárcel, mandándole esta carta a Timoteo, diciéndole en el principio, los de Asia me abandonaron. Después no solamente en Asia, sino aquí ninguno estuvo a mi lado, pero Pablo siempre guardó su corazón y dijo, no les he tomado en cuenta. Porque a pesar de que tú y yo tal vez algún día pudiéramos estar solos, el siguiente texto dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Dios siempre estará al lado nuestro, hermanos, amén. Y gloria a Dios por eso. Ahora vayamos al versículo 9. Versículo 9 del capítulo 4. Le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Dónde estaba Pablo, hermanos? En la cárcel. Y Pablo guardó un afecto muy especial por Timoteo hasta el último día de su vida. Y le dice a Timoteo, por favor, procura venir a verme. Y comienza diciéndole, ya ves que tal persona me dejó, ya ves que en Asia también, ninguno estuvo a mi lado. Hey, Timoteo, procura venir a verme. Y luego fíjense lo que le dice ahí mismo, porque Demas me ha desamparado. Y se repite por tercera ocasión un nombre distinto en esta misma carta. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se fue a Tesalónica. Crescente, ¿te acuerdas de Crescente? Se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el médico amado. Y después le dice, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En este pasaje menciona a 3 personas. Y hermanos, mientras estuve estudiando Segunda de Timoteo esta semana, me di cuenta que el apóstol Pablo no murió lleno de amigos y héroe, hermano. Al no tener un conocimiento bíblico, uno pensaría, murió como un héroe. Pero al estudiar la Biblia, murió solo, hermanos. Hoy en día el apóstol Pablo es un héroe, amén, hermanos. Pero en su tiempo no murió como tal, murió solo. Me puse a pensar como un pintor. Un pintor se esmera, hace su trabajo, hace su cuadro y tiene cierto precio, pero cuando muere, entonces esa pintura es invaluable. Mientras estudiaba Segunda de Timoteo dije, qué lástima por Pablo. Murió de una manera, hermanos, no muy tremenda. Hoy en día probablemente es el héroe más grande que tenemos, ya que Dios lo usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, pero te estoy hablando en su tiempo. Y él estaba en esta ocasión, en 2 de Timoteo, estaba preso por segunda vez, hermanos. Primero habla de Demas. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Yo creo que a Pablo le dolió que se fuera Demas. Vayamos a Colosenses 4:14. ¿Quién era Demas?
Colosenses 4:14. Me gusta el servicio de los miércoles porque podemos indagar un poquito más en la Biblia, hermanos. Predico un domingo en la mañana y se me van a quedar viendo bien raro. Ustedes ya conocen la Biblia, amén, hermanos. ¿Quién era Demas? Colosenses 4:14 dice la Biblia: os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién? Entonces Pablo, en esta carta a Colosas, estaba con Lucas, que Lucas fue el único que siempre estuvo con él. Y bueno, y Epafras. Pero dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba en el ministerio con el apóstol Pablo en este momento. Vayamos a Filemón, versículo 24. Mas sin embargo solamente dice: Demas está conmigo. No dice como Epafras, fiel ministro. Filemón, versículo 24. Lo dice la Biblia: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y después dice: Marcos, Aristarco, ¿y quién más está ahí? Demas. Y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién eran los colaboradores del apóstol Pablo? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Los 4 colaboradores de Pablo, hermanos. Yo creo que Pablo apreciaba a Demas y lo menciona varias veces. En esta carta personal, vayamos a 2 de Timoteo 4:10 nuevamente. 2 de Timoteo 4:10 dice la Biblia: porque Demas, en esta carta le escribe a Timoteo. ¿Sabes, Timoteo? Yo creo está escribiendo lo triste. ¿Te acuerdas de Demas? Me ha desamparado. Y le explica el porqué. Amando este mundo, ¿sabes? Se apartó de la obra y se fue a Tesalónica. Yo creo, Demas tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y yo creo Demas pensó: yo puedo con las dos cosas. Mas sin embargo, ninguna persona puede con las dos cosas, hermano. Porque si parte de nosotros está en el mundo, cuando venimos a la iglesia vamos a decir: qué aburrido, prefiero estar en el mundo. Y cuando estás en el mundo vas a ser miserable, porque el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón y te va a traer convicción y te va a decir: tú sabes que esos chistes no están bien, tú sabes que ese cigarro no está bien, tú sabes que el alcohol no está bien. Y seremos miserables en los dos. Y tal vez Demas intentó vivir en los dos, pero es imposible. Y entonces en la carta le dice: Demas me ha desamparado. Prefirió el mundo que el ministerio. Mas sin embargo me encanta el versículo 11, hermanos. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el médico amado, no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que se haya apartado de Pablo. Lucas fue fiel hasta el último día de su vida, hermanos. Mientras estudiaba este pasaje yo le decía: Señor, permíteme ser como Lucas. Permíteme ser fiel hasta el último día de mi vida. Saben, en una iglesia siempre va a haber 3 clases de personas. Va a haber Demas, los demás. Y a Pablo le dolió, hermanos, y yo creo que a todo cristiano sincero le duele que un Demas se aparte, que deje la Biblia y empiece a amar este mundo. Y a veces tenemos el error de enfocarnos en los demás, en los demás. El enfoque de Pablo estaba con Lucas. Gracias a Dios que siempre hay cristianos fieles, hermanos. Aquellos que tienen un ministerio, vas a tener Demas y vas a tener Lucas. ¿Por qué? Porque está en la Biblia y así le sucedió a Pablo. Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene muchos Lucas, hermano. Volteo y veo una familia y digo: esa familia siempre está en su banca. Volteo a este lado y digo: ese hermano siempre está ahí en ese lugar. Volteo aquí y digo: ese hermano siempre está en ese lugar. Y mientras estudiaba esta historia de 2 de Timoteo, dije: gloria a Dios por los Lucas. Busca hacer una cosa, hermano. Busca ser un Lucas.
el médico amado y fiel ministro. Gloria a Dios por hermanos fieles, que en desánimo siguen fieles, en dificultades siguen fieles, en necesidades siguen fieles, en escenarios difíciles siguen fieles. Busca ser un Lucas. Tal vez alguien dirá, mira cuántos años tiene aquel hermano que nunca ha pasado por problemas. No, simplemente es un Lucas. Es un hermano fiel. A pesar de momentos buenos y malos, busca ser un Lucas. Pero después vemos un tercer individuo en esta historia. Aquí le llaman Marcos, pero se llama Juan Marcos. Aquí con Juan Marcos, vayamos a Hechos 12:12. Les voy a explicar quién era Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 12. Nos dice la Biblia: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de ¿quién? El que tenía por sobrenombre ¿cómo? De muchos estaban reunidos orando. Vemos que Juan Marcos comenzó congregándose en la iglesia de Jerusalén, probablemente pastoreada por Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos habla de Juan Marcos. Versículo 25, miren lo que dice. Juan Marcos era el más joven del grupo. Dice la Biblia, y Bernabé y Saulo, Bernabé fue aquel que había tomado a Saulo para introducirlo en la congregación. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces el ministerio lo comenzó Saulo con Bernabé y invitaron a Juan Marcos para venir con él y para poder servir. Hechos capítulo 13, versículo 5. Aquí estamos a punto de adentrarnos al primer viaje misionero. En el primer viaje misionero fue Bernabé, Saulo o Pablo y Juan Marcos. Versículo 5 dice la Biblia, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también, ¿a quién, hermanos? Entonces vemos que Juan les ayudaba a Juan Marcos. Mas, sin embargo, a la mitad de este viaje misionero, Juan Marcos les dice, gracias, ahí nos vemos. Les reduzco la historia. Después regresan y están a punto de hacer su segundo viaje misionero. Vamos a Hechos 15:36. Juan Marcos a la mitad del primer viaje se echa para atrás, no es fiel. 15:36 dice la Biblia, después de algunos días, aquí ya vamos al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades. Recuerden que el apóstol Pablo comenzó muchas iglesias y los iba y los visitaba, les mandaba una carta en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen ¿a quién, hermanos? Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Muchos creen que era su sobrino. Vamos a llevarnos a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pablo dice, mira, si nos quedó mal en el primer viaje misionero, ni te lo traigas al segundo. Yo no quiero que se venga Juan Marcos, es lo que Pablo dijo. Dice la Biblia, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, se fue a Chipre, y Pablo se fue con Silas, y conocemos todas las historias de Pablo y Silas, que cantaron en la cárcel, etc. Y salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. El apóstol Pablo se fue a Siria, a Cilicia, y iba confirmando a las iglesias. Vayamos en 2 de Timoteo 4:11, y solamente te estoy dando el contexto de la historia, realmente ni siquiera el mensaje. Pero me pareció interesante estudiarlo esta semana. 2 de Timoteo 4:11, me encanta que al final de su vida, en la última carta que el apóstol Pablo manda, y acabamos de estudiar que Pablo dijo, no me traigas a Juan Marcos, pero termina aquí diciendo, solo Lucas está conmigo. Y le dice a Lucas, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Siempre habrá tres clases de personas. La primera de ellas es que podemos ser un Demas.
irnos al mundo. La segunda opción que tenemos y la mejor de todas es ser un Lucas, fieles hasta el último día de nuestra vida. Sin embargo, hay una tercera opción, hermanos, que no es tan mala. Juan Marcos. Juan Marcos en un tiempo, no sé si fue por miedo, no sé si fue por orgullo, la Biblia no relata el por qué, pero dejó de ser fiel. Pero qué bendición que tenemos un Dios de la segunda oportunidad, amén, hermanos. Y el mismo Pablo que había dicho, no me traigas a Juan Marcos, el mismo Pablo dice, hey Lucas, tráete a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios que Dios restaura personas, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona un día se va de la iglesia y tal vez hace cosas incorrectas y vuelve a la iglesia, gloria a Dios, hermano. Dios sigue restaurando pecadores. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia farisea. Mira, ¿supiste a dónde fue? Ahora, si podemos, todos seamos Lucas, hermano. Pero también va a haber uno que otro Juan Marcos. Sin embargo, debemos restaurarle, debemos ayudarle, porque Pablo mismo dijo, me es útil para el ministerio. Dios puede usar a quien Él quiere, hermanos. Siguiente texto, le dice, y a Tíquico lo envía a Éfeso. Sabemos que es la iglesia que comenzó el apóstol Pablo, tal vez la de más renombre, la iglesia de Éfeso. Y aquí empieza el mensaje, hermanos. El mensaje es corto. Envía la carta desde la cárcel y le dice a Timoteo, trae cuando vengas, número 1, tráete el capote. En otras palabras, tráete la capa. La cárcel era muy fría. Tráeme un abrigo. Tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, como que tenía su chamarra consentida, ¿verdad, hermanos? Como tú. Allá atrás del closet, ahí viene en noviembre, ya la vamos a sacar a pasear. Bueno, Pablo también tenía la suya. José el soñador tenía su túnica de muchos colores. Bueno, si él tiene la suya, yo también tengo mi chamarra consentida, hermanos. Y así la tenía Pablo y le dice, tráeme mi capote. Es lo primero que pide, para el frío. Después dice, tráeme los libros. El apóstol Pablo era una persona muy estudiada. No era como Pedro, sin letras y del vulgo. Pablo era una persona estudiada. Y por eso Dios le dijo a Pablo, a ti te voy a usar para predicarle a reyes y a personas en eminencia. Pedro no lo hizo, Pablo sí lo hizo. Es bueno prepararse, hermanos, y es bueno saber, y especialmente de la Biblia. Y le dice, tráeme los libros. ¿Por qué le pidió libros? Yo creo que estaba tan aburrido en la cárcel, hermano, que su pasatiempo eran los libros. Quiero leer, tráeme libros. Y la tercera cosa que le pide en la cárcel, y dice la Biblia, y los libros, mayormente, los pergaminos. Y le dice Timoteo, mira, si se te olvida la capa está bien, si no tienes espacio de cargar los libros está bien, pero que una cosa no se te olvide, Pablo, por favor tráeme mis pergaminos. ¿Qué son los pergaminos? Título del mensaje, ¿qué pedirías tú si estuvieras en la cárcel? ¿Qué pedirías tú? Pues tráeme mi celular. ¿No me pudieras mandar wifi de alguna manera? ¿Qué pedirías en la cárcel? Oye, tráeme una botanita, ¿no? ¿O qué pediría? Todavía no llega el hermano Moy. Tráeme una coca. ¿Qué pedirías en la cárcel? ¿O pedirías libros como el apóstol Pablo? A mí me impresiona, hermanos. Yo recuerdo mensajes del pastor Fugate y él predicaba mensajes como lo siguiente: no lean tantos libros, lean más la Biblia. Yo dije, yo jamás podría predicar eso en México. Aquí es, por favor, lean, y sobre todo la Biblia, hermanos. Hermanos, qué cultura tan distinta que hasta tiene que predicar en contra de la lectura. Hermanos, una persona debe leer, hermanos. Y sobre todo después de leer, y entre comillas,
no significa leer TV y novelas, ¿verdad, hermana? Digo algo productivo. Pues ya leí mi Facebook. Pero me encanta lo que Pablo le dice, mira, si se te olvida todo, no importa, nada más tráeme los pergaminos. Más que su salud física, que el frío, o más que un tiempo de estar aburrido, lo que más le importaba era su vida espiritual y le dijo, por favor, tráeme mis pergaminos. Hermano, ¿cómo te sientes tú en las ocupaciones de la vida que estamos, hermanos, tenemos tantos quehaceres y es tan fácil salirnos de la casa sin leer los pergaminos? Pero eso sí traes tu capita, ¿verdad? O tu libro, o tu snack. Y se te olvida lo más importante que son los pergaminos. Y Pablo dice, por favor tráeme los pergaminos. ¿Qué es lo que más valoras tú en tu vida, hermanos? A pesar del frío y del aburrimiento, Pablo valoraba más su salud espiritual. La Biblia nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Nos motiva. Tal vez estás cansado un día y abres la Biblia en Gálatas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos y te levantas con las pilas y dices, vamos a echarle ganas, porque nuestro Dios nos va a bendecir. Pero dame un cristiano desanimado y te doy un cristiano con 0 pergamino. No hay Biblia. La Biblia nos anima en tiempos difíciles. Pasar por un tiempo difícil y leer en 2 de Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Bueno, ¿cómo eso no te va a animar? Tal vez estás turbado y la inseguridad y vas a tu Biblia y dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y sigues leyendo un poco más y lees, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Sales más confiado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará de la peste destructora. Hermanos, la Biblia nos ayuda en todas las áreas, nos asegura una vida venidera. Un día y estar leyendo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos asegura que iremos al cielo el día de nuestra muerte, hermanos. Vayamos a Salmo 119, 104 y aquí termino. Salmo 119, 104. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Y todo el salmo habla de la Biblia misma. La importancia de la palabra. Versículo 104, nos dice la Biblia, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué dice, hermanos? Pablo sabía lo que decía cuando le dijo, sobre todo tráeme los pergaminos. Si yo camino hacia la luz, el camino está libre, pero si yo camino de la luz, yo camino en mi sombra. Y puedo estar cerca de la luz, pero si yo le doy la espalda a la luz, yo caminaré en mi propia sombra y me voy a tener que aconsejar a mí mismo. Pero si yo camino hacia la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿cómo me encantaría verte? Tú sabes, todos los que me han desamparado, pero sabes, Timoteo y mi hijo en la fe, te pido que me vengas pronto a ver, pero cuando vengas, tráeme 3 cosas. Tráeme mi abrigo ese que me gusta, que dejé en aquella casa. Tráeme mis libros, estoy aburrido y tú sabes cómo me encanta leer. Pero sobre todo, si se te olvida el abrigo, no hay problema. Si no puedes cargar los libros, no hay ningún problema. Pero por favor, Timoteo, una sola cosa te pido que me traigas. Tráemelo, sobre todo los pergaminos. ¿Qué es lo más importante para ti, hermanos? Tráeme el celular, tráeme el internet, tráeme un balón. Sobre todo,
los pergaminos. Lo más importante que Pablo valoraba, y fue la última carta y los últimos versículos que el apóstol Pablo escribió, y la importancia más grande que le dio a todo: tráeme mis pergaminos. Lo único que quería hacer en la cárcel era leer la palabra de Dios. Yo creo que yo le hubiera dicho: oye, consígueme unas firmas y sácame de aquí. ¿Sabes qué dijo Pablo? Mira, tengo frío, pero mira, olvídate de eso. Tráeme mis pergaminos. Te hago una pregunta, hermano, y no contestes con amén. ¿Leíste tu Biblia hoy? O sea, aquí estoy en la iglesia, pastor. ¿Leíste tu Biblia hoy? Sobre todo, los pergaminos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Sobre todo, tráeme los pergaminos. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, sé honesto tú con Dios. Con nadie más tienes que hablar más que con Dios. Tienes libre acceso al Padre en esta noche. ¿Qué son las 3 cosas que más tú valoras? Si le preguntaras a Pablo, él primero diría: ¿cómo extraño esa cobijita? Porque ay, qué frío tengo en esta cárcel. Me impacta que no murió como héroe, mas sin embargo hoy es héroe. Tal vez en tu vida hoy eres mártir. No hay problema, mañana serás un héroe. Tal vez hoy eres mártir, pero mañana serás héroe. Tráeme mi cobija, Timoteo. Tengo frío. ¿Sabes qué, Timoteo? Pudieras también, aparte de traerme mi cobija, ¿me pudieras traer mis libros? Tú sabes cómo me gusta leer. ¿Me pudieras traer mis libros, Timoteo? Y termina diciéndole: mira, Timoteo, no importa tanto mi abrigo, ni importa tanto mi pasatiempo o mis libros. Solamente te pido los pergaminos. Necesito los pergaminos. Tú necesitas la Biblia como Pablo la necesitaba, hermano. Muchas personas dicen: yo cómo quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Por qué no copiamos su amor a la Biblia, su dedicación a la Biblia, su esmero en leer la Biblia, su fidelidad a la Biblia? Y hermano, en una iglesia solamente podemos ser 3 clases de personas. El primero de ellos es ser un Demas. Pablo le escribe triste a Timoteo: sabes, Timoteo, Demas me ha desamparado, ha preferido este mundo. No, nunca seas un Demas. Segundo de ellos es un Lucas. Gloria a Dios por los Lucas que hay en este lugar. Gloria a Dios que ha sido fiel, hermano, en momentos buenos y malos. Ha sabido que al final de la historia Dios siempre es bueno. Busquemos ser un Lucas, el fiel amado y fiel ministro. Y hay una tercera opción: Juan Marcos. Si algún día te apartas, hermano, tomas mal una decisión, recuerda que tienes un Dios que te restaura y que tienes una iglesia que te va a ayudar. No seas como Demas, al menos sé como un Juan Marcos, porque tú todavía le puedes ser útil al Señor. Alguien dirá esta noche: pero es que usted no sabe lo que hice, pastor. No sé ni tengo que saberlo, pero sí sé lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú eres un Juan Marcos esta noche, yo sé que Dios te puede usar. Tráeme mi capo, mis libros, pero sobre todo tráeme los pergaminos. Necesitamos un ayudamiento de la Biblia, hermano. ¿Por qué no le dices a Dios: Dios, ayúdame a leer tu palabra cada día, meditar en ella de día y noche, para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Con los ojos cerrados, última pregunta. Tal vez tú vienes esta noche y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar.
Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Solamente levanta tu mano y di: ore por mí. Yo quiero tener la seguridad de ir al cielo el día de mi muerte. Terminamos en oración. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Señor, gracias por el tremendo testimonio del apóstol Pablo al decir que su partida estaba pronta, al decir que había peleado la buena batalla, al retarnos, al saber que había acabado su carrera y sobre todo, y lo más importante, es que había guardado la fe. Y él pedía 3 cosas, Señor: su cobija, sus libros, pero sobre todo los pergaminos. Ayúdanos a que seamos fieles hasta el último día de nuestra vida y que lo que más amemos sean los pergaminos. Ayúdanos, Señor, y danos un avivamiento de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar este hermoso himno: Sigo creyendo en Cristo. Cantemos, hermanos. Yo le creo cuando dice que por mí vino a morir. Yo seguirle es mi deseo, por él quiero vivir. Y yo sé que él me llevará a un hogar celestial, me acompaña, no me falla, con él yo puedo andar. Sigo creyendo en Cristo, no importa lo que otros dirán. He probado que él siempre es justo y fiel. Sigo creyendo en su amor y su poder. Yo le creo cuando dice que mi llanto escuchará. Aprobado sin fallarme, me dejará. Es mi luz en la oscuridad, en la tempestad, mi paz. Al buscarlo yo lo encuentro, me dará de sus solaz. Sigo creyendo en Cristo, no importa lo que otros dirán. He probado que Él siempre es justo y fiel. Sigo creyendo en su amor y su poder. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Guarden esa frase en su mente esta semana: sobre todo los pergaminos. Antes de salir de tu casa, hermano, se me olvidó el celular, se me olvidó esto, las llaves. Sobre todo los pergaminos. Hay que salir de nuestro hogar sin leer la Biblia, hermanos. Vamos a tener el tiempo de nuestros diezmos y ofrendas, y gracias a los hermanos que han sido fieles en sus diezmos y ofrendas. Todavía tenemos varias necesidades en el aniversario. Es que seamos fieles así como Dios lo ha sido con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias por suplir nuestras necesidades. Y aún te pedimos, Señor, que suplas las necesidades del aniversario. Pon en nosotros un corazón generoso hacia tu obra. Y, Señor, sigue supliendo nuestras necesidades para que nosotros suplamos las de tu casa. Bendice al dador alegre, y si alguien no tiene un trabajo, súpleselo para que se goce en ofrendarte. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amanda, por aquí he visto a la hermana Amanda, ¿no? Es su nieto, no está aquí, está en cunas, muy bien. ¿Alguien más cumpleaños esta semana? ¿Sí? Bueno, Joaquín, adelante, ¿se puede poner de pie, por favor, hermano Joaquín? A todos nos toca. A mí también me tocó hace poco. Muy bien, y el pequeñito, a ver si desde ahí nos escucha. Muy bien. Adelante, hermana, gracias. Qué bendición. Vamos a entonarles feliz cumpleaños. Hermanos, feliz cumpleaños deseamos para ti, que eras omnipotente les quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad desde muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso les permitió llegar.